Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días. Los invito para que estén pendientes de Frente a Frente esta mañana, que tendremos un interesante programa. Tenemos ya varias semanas de estar inmersos en la temática derivada de las elecciones primarias e internas, en la que participaron 3 partidos políticos y que aún hoy, porque están dentro de los plazos, no tenemos declaratoria oficial de los resultados, pero lo vamos a tener. Nos lo han asegurado las consejeras electorales. El mismo consejero electoral Marlon Ochoa lo aseguraba ayer aquí en Frente a Frente, que tendremos declaratoria en la fecha que estipula la ley. Ayer en la noche, lo que les decía hace unos segundos, tenemos otras aristas surgidas de esas elecciones, estos requerimientos fiscales que se han presentado contra el jefe de transporte del CNE y los transportistas. Pero ya escucharon a ese señor del transporte hace algunos minutos entrevistado por Ramón Matute. Interesante lo que dice. Bueno, seguramente en nuestras emisiones noticiosas, ya mismo en TSI, ustedes van a tener elementos de todo esto. Y nosotros vamos a tener otra reflexión sobre lo que nos viene en los próximos meses y con motivo de las elecciones generales. Solo quiero que uno de mis invitados que me ha llegado ya, que no quiero que lo muestren, que lo voy a presentar muy especialmente en unos segundos, me diga si oficialmente así es el nombre, la Coalición Social Vencedora. Coalición Social Vencedora. Ya más o menos ustedes intuyen qué es lo que vamos a tener. Pero es muy interesante. Solo les voy a anticipar algo. Y se lo decía él. Y esto no es promoción. Esto no es propaganda política, pero es una reflexión. Uno de los precandidatos, así fue, participó en las primarias, en las penúltimas primarias, ¿verdad? Fue uno de los más votados en Libertad y Refundación y votado por la juventud de Honduras. Y este hombre del que les hablo, que ustedes ya lo conocen, pero que yo no quiero mencionar su nombre en este momento, sino hasta después, según el guión que tenemos, puede convertirse en una figura muy importante en el próximo proceso electoral. Claro, no le será fácil. Inscribir candidaturas independientes en el país es sumamente difícil. Tampoco me la presenten a ella. Ya vinieron 2. Van a estar aquí 3 y 2 vía Zoom. Ya les voy a decir los nombres. Ramón Custodio López lo intentó y en un momento de mucha popularidad. La verdad que Moncho Custodio siempre fue popular por sus hechos, popular por su larga trayectoria, popular por su defensa permanente en los derechos humanos. Y en un momento en que todo parecía indicar que lograría que le inscribieran su candidatura independiente, no lo logró. Es que los requisitos son enormes, son complejos, pero estoy seguro que ese obstáculo alguien lo vencerá algún día. Y probablemente de este hombre que les hablo sea el primero que venza esos obstáculos de los requisitos. Y en los análisis modestos que uno hace, me pregunto, ¿a quién le restará votos si logra llegar al escenario de ser candidato presidencial independiente? Sí, me lo he preguntado, ¿a quién le restará votos? O
pueden surgir otros elementos en ese proceso, otros elementos de fortalecer alguna candidatura, pero ya el posicionado para subsiguientes escenarios políticos electorales. Interesante, interesante lo que va a suceder. Pero bien, dicho esto, ayer por razones de dinámica y de noticias de prioridad, a las 9 transmitimos la conferencia del fiscal general, que habló justamente de estos requerimientos y que dijo que hasta después de la declaratoria oficial de las elecciones primarias citará como testigos o están citadas como testigos los consejeros electorales, un día después. Ya eso ha calmado un poquito las aguas, porque ayer entre 5 y 8 de la noche era un torbellino esto, que le daban 3 horas a los consejeros para que presentaran una información. Al final yo ya ni pregunté, después de escuchar al fiscal general, ni pregunté si era cierto eso o no, porque todo el mundo asoció que al dar un plazo así de 3 horas es que era inminente la captura de las consejeras o de los 3 consejeros. Tanta elucubración que hubo ayer entre 5 y 8. Pero después calmó las aguas el fiscal general cuando dijo, después de la declaratoria comparecerán como testigos los consejeros, y todos, dijo, y todos. Y calmó un poquito las aguas, Pues bien, eso hizo que alteráramos la agenda informativa de TN5 Estelar. Y tuvimos que relegar por el interés noticioso de lo político electoral o económico el inicio de la ruta TN5 hasta las 10:20 de la noche. Y la verdad que la ruta TN5 es parte de este ambiente de verano de Televicentro. ¿Recuerdan cuando inauguramos aquí el verano en Televicentro? Aquí vinieron compañeras ejecutivas de los distintos departamentos de la empresa. Estamos en modo verano, sin perder el rigor de la noticia, pero estamos en modo verano. Así que, como ya pasamos tarde la inauguración de la ruta TN5 2025 en TN5 Estelar anoche, ahí por las 10:15, no merece la ruta. Ese horario no es que es mal horario, hay miles de televidentes todavía, pero merecemos más a las 9 de la noche hay más que a las 10:25, obviamente. Entonces, por eso, para darnos un baño de verano en estas temperaturas, con estas temperaturas altas que tenemos en este momento, vamos a repetir la ruta TN5 y ya luego yo les presento a mis invitados. Tiempo habrá para mis invitados para que expresen sus opiniones y apenas son las 7:09 de este martes 1 de abril de 2025. Y la ruta la comenzamos con Zulma Thomas, allá por Cortés, Somoa y todas esas bellezadas que tiene Honduras en ese sitio. Hola, mamá. Desde Travesía, una de las comunidades garífunas de Puerto Cortés, iniciamos la ruta TN5. Y vea usted, alegría, sabor, sol, arena y el amor de su gente son algunos de los atractivos que le mostramos. En verdad, esas palabras aquí pasan a los hechos. No me quedé con las ganas de tocar tambor. Estas emprendedoras llegaron a mostrar sus productos, pero terminaron así. Y es que el ambiente en Travesía, al igual que su vecina Bajamar Contagia, comparten una amplia playa que permite disfrutar de su mar y encontrarse con costumbres y tradiciones de su gente. Travesía Arudati, Weigi, Guapinaja, Bebeyari, Agora Bajatio, Ayapiebelo, vamos. Travesía ofrece gastronomía, danza, cultura y bellas playas. Les esperamos. ¿Y qué decir del sabor que se degusta en Coco Beach? Tienen tan cerca los cocos que luego pasan a la mesa en un exquisito menú. En la machuca se come con lo que es con las sopas, en vez del arroz va la machuca. ¿Qué lleva la machuca? La machuca, plátano verde y maduro. Quedarme quisiera.
Sin embargo, en Puerto Cortés hay mucho más por visitar, no sin antes. Con este clima cambiante, la gripe puede afectar en cualquier momento, así que no hay nada mejor que un té caliente de Sudagri, que si además tiene miel, limón y vitamina C, es un aliado perfecto. Ahora sí, lista para disfrutar del hermoso paisaje natural que nos ofrece la comunidad de Nisperales, con un complejo de cabañas de montaña que nos recibe con un parador de una mano abierta, desde donde se contempla la bahía y su entorno natural. Sus cabañas en medio de la montaña garantizan una estadía relajante, con piscinas y un restaurante con comidas típicas. De Nisperales pasamos a recorrer algunos complejos turísticos, como Brisas Blue Resort, donde la aventura, diversión, escenarios para posar y piscinas para relajarse nos esperan, así como ese rico menú que satisface los gustos más delicados. Comí salmón, langosta, mejillones, y para qué les cuento si lo que está a la vista, como dicen, no necesita anteojos. Estamos tratando de mejorar cada día, estamos vendiendo un nuevo destino, no solamente esto es parte del destino. Puerto Cortés tiene tanto, tiene mar, tiene ríos, tiene aguas térmicas, canal de Chamber, tiene la parte garífuna, tenemos muchos sectores y una gastronomía exquisita. Si bebidas refrescantes se trata, las hay de todos los sabores y colores, a una corta distancia en la playa de Cieneguita, vecina de la playa municipal. Desde aquí se contemplan los barcos que atracan en los muelles portuarios. Ambas son de las más visitadas y en sus alrededores hay opciones para comer y hospedarse. Hospedarme, sí, fue lo que precisamente hice, ya entrada la noche, en mi siguiente destino en Chachaguala, Omoa. Llegué a Pesquipelican, un lugar acogedor con cabañas con comodidades y detalles que cautivan en cada uno de sus espacios. De noche encantan y de día no se diga. Aquí el sonido de las olas del mar le atrajeron a su hermosa playa, desde donde se contempla la cordillera del Merendón, así como varias especies de aves que rondan por la zona. El lugar, que además cuenta con una laguna, es idóneo para la práctica del kayak y otras actividades. Es transparente el agua, tenés el fondo de las montañas que es impresionante. Es un lugar para conectar con la naturaleza. Se ven diversidad de aves, es hermoso, es espectacular. Agradecida por la hospitalidad, salí de este rinconcito turístico rumbo a Muchilena para apreciar parte del refugio de vida silvestre Cuyamel, declarada hace 6 años área protegida. Es hábitat de una variedad de aves y otra fauna que ofrecen al visitante que recorre la playa que la rodea impresionantes vivencias. Todo este refugio comprende humedales también, una diversidad de aves, pelícanos, garzas, gaviotas, pato de agua que hay aquí en la zona, y que tiene esta laguna y todo el manglar, porque eso que usted mira ahí al fondo es un manglar, ¿verdad? Sirve de refugio para todas estas aves. Pero además de todo este corredor, Omoa también es sede de historia, con la Fortaleza San Fernando de Omoa, un monumento nacional con un gran valor histórico y antropológico que sirvió como estructura de defensa colonial, fundado en el siglo XVIII. Así que las personas, los visitantes que quieran venir a estos dos destinos, Puerto Cortés y Omoa, tienen variedad para que puedan escoger. Tenemos cultura, tradición, ecoturismo, turismo de playa, turismo de montaña, así que están cordialmente invitados. Este castillo es prácticamente una parada obligada para quienes visitan las playas de Omoa. Su mar calmado atrae a muchos visitantes, al igual que otros atractivos como el catamarán, que cómodamente brinda recorridos a los turistas que buscan adentrarse en el mar. Y por supuesto que no perdí la oportunidad incluso de conducirlo. Así es, mis amigos, estamos aquí desde el catamarán Safari Atrévete, un nuevo atractivo que cuenta el destino de Omoa. La verdad que siempre nosotros innovando, eso es lo que nos ha caracterizado en Omoa, siempre innovando y demostrando que Omoa pues está listo para esta Semana Santa.
Los restaurantes de la zona también ofrecen un exquisito menú. Donde puede usar de todas estas variedades, platito de langosta, nuestra entrada ceviche, nuestra especialidad, la sopa marinera, que le incluye de todos los mariscos, un pescado que no puede faltar, el pescado frito, y nuestro king crab al ajillo. Pero del agua salada que nos ofrece el mar, pasamos al agua dulce de algunas quebradas y ríos. Sin duda que en todo el trayecto entre Puerto Cortés y Omoa y demás, hay lugares impresionantes por visitar. Y precisamente estoy en uno de estos. Se llama Glamping Río Chiquito. Este fue el lugar de mi reposo nocturno en el segundo día de visita. Glamping Río Chiquito tiene como particularidad que es montaña combinado con agua natural, porque tenemos la ventaja que por la propiedad pasan dos fuentes de agua, un río y una quebrada. ¡Buenos días! Es el lugar idóneo para los amantes de la naturaleza, que buscan estar rodeados de vegetación, aves y con el sonido de quebradas. Sus cabañas para acampar están construidas para este fin y cada una cuenta con detalles especiales, acordes con el entorno. Un entorno del que llegó el tiempo de dejar, pendiente por conocer mucho más. Sin duda que si de opciones se trata, este destino ofrece diversos lugares, tanto que nos obliga a regresar. Pero esto será, si Dios lo permite, en una próxima ruta. Entre tanto nos despedimos, llevándonos lo mejor de esta experiencia. Zulma Tomás, Telenoticias. Buena, Zulmita Tomás, en la ruta TN5, que todos los años en esta época hacemos en TN5 de Televicentro, en alianza con el Instituto Hondureño de Turismo y Tu Nota. Es un trinomio que todos los años hace que los hondureños decidan para dónde vamos en este verano, mirando la ruta TN5. Les repito, la ruta TN5 en alianza con el Instituto Hondureño de Turismo y con tunota.com. Y esta noche en TN5 Estelar, Olancho es un departamento bello, extenso y bello. Y en Destinos de Frente a Frente, el próximo viernes, nuestro programa en Comayagua y la Isla del Tigre. Imagínense ustedes que ahora estamos dividiendo el programa, una hora para este destino, otra hora para este destino, porque hay mucha demanda de la gente que quiere que los destinos de Frente a Frente lleguen a todos los lugares de Honduras, y es muy difícil, pero por eso estamos partiendo así los programas, pero con esencia. Aquí en Televicentro estamos y Emisoras Unidas estamos en modo verano. Doctor Nelson Ávila, bienvenido. Buenos días. Mucho gusto. Es un placer tenerlo. Mire que usted se pone de pie con más rapidez. No obstante que usted tiene más años que yo. Sí, muchísimos más, pero al mismo tiempo... Solo permítame que ella también se ponga de pie. De pie la licenciada Lesbia Padilla. Y así vamos a comenzar este programa. ¿Qué tal, Nelson? No, yo creo que tenemos que estar de pie precisamente para transformar Honduras. Sí. Y, Renato, yo no tengo ninguna duda que con la voluntad popular uniremos la nación y transformaremos Honduras. Pero para ello se requiere que el pueblo hondureño genere una ruptura con el pasado. No va a votar por los mismos de siempre porque producirá los mismos resultados. Caos, división de la sociedad. Y en realidad nosotros tenemos propuestas, digo nosotros, todo un equipo, no es Nelson Ávila, es todo un equipo y sobre todo, como usted decía, yo agradezco a toda esa juventud que nos ha apoyado, agradezco también a las mujeres, pero también a las personas de mediana edad y las otras personas así como yo, ya de la tercera edad, que queremos que Honduras sea un país viable y ese es nuestro compromiso y yo estoy seguro que en realidad vamos a transformar Honduras, juntos, unirlo. Es otra opción que tiene la democracia hondureña en esta ocasión. Claro, él tiene que saltar un montón de valladares
Y yo no diría de obstáculos, sino que son requisitos, están establecidos en la ley. Y cualquiera que aspire a convertirse en presidente de Honduras de manera independiente, sin ser candidato de un partido político, y no digamos de los centenarios o de Libre, que es una opción nueva, no le resulta fácil. O sea que tiene que trabajar fuerte, Pero nosotros esperamos, fíjese Renato, y le estoy enviando un mensaje al CNE, tienen 10 meses, desde el 5 de julio del 2024, recibieron toda la documentación del Partido Migrante Hondureño que nos ha pedido que seamos su candidato presidencial en el contexto de una coalición social vencedora, muy bien lo dijo usted, en donde el Movimiento 5 de Julio es parte de esa coalición, pero también hay otras instancias políticas para las cuales no estamos nosotros todavía facultados para poder decir. Pero está inscrito ya legalmente el Partido Migrante. Ese es el problema, sí, tiene 10 tampoco. meses y la documentación no la han tocado completamente. Esa es la información que tenemos nosotros de la gente del Partido Migrante. Nosotros esperemos que antes del llamado a las elecciones generales se le dé al pueblo la oportunidad. Si no, siempre se está conspirando en contra de la voluntad popular. Miren, es bueno que hayan más opciones democráticas. Nelson tiene un nicho muy fuerte entre la juventud hondureña que puede resultar una sorpresa, que habrán elecciones el 30 de noviembre, Nunca vi a la gente en Honduras más comprometida con los procesos electorales y más convencida que tienen que haber elecciones el 30 de noviembre y limpias. Antes de presentar a mis otros invitados, Lucecita Madrid con el título del programa de esta mañana. Lucecita, buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestros invitados y a nuestros televidentes en casa, en pantalla, el tema del día. Recuerde que puede opinar a través del número de WhatsApp 9773-6065 y a través de cada red social Frente a Frente HN. Fuera del tripartidismo, ¿piensa usted que Honduras tiene otras opciones políticas? Este es el tema de hoy, envíe sus comentarios. Frente a Frente presentó el tema del día. Sí, están todos los partidos legalmente inscritos, ¿verdad? Fuera de Libre, Nacional Liberal, está la DC, está el PINU. ¿Qué otros partidos sobrevivieron? Sobrevivieron a las últimas elecciones. Creo que solamente esos, pero hay unos nuevos. Entiendo el Partido Naranja. Sí, ya los vamos a recordar. La licenciada Lesbia Padilla es su coordinadora nacional del Movimiento 5 de Junio y dirigente de la Coalición Social Vencedora. Mire, yo quiero que ustedes tengan la certeza que este programa no es para venir a promocionar a Nelson Ávila, no. En todas estas cosas que estamos viendo, entre más opciones democráticas hayan para el 30 de noviembre, mejor para Honduras. Más fortaleza de gente luchando por elecciones transparentes el próximo 30 de noviembre. Así mírenlo. Entre más hondureños decidan aventarse en la política y convencidos que tienen la capacidad para gobernar Honduras, mejor para garantizar ese proceso electoral del 30 de noviembre. No tenga la menor duda. Licenciada, es un placer tenerla aquí en el programa. Muchas gracias, Renato. Muy agradecidos nosotros por la invitación. Como usted decía, soy Lesbia Padilla. Casi no soy conocida mediáticamente porque no me gusta estar frente a cámaras, pero en esta ocasión el doctor me ha invitado, ¿verdad? Y a formar parte, pues, de este grupo muy agradecida con ustedes, y me presento acá como parte de la coalición que se está formando, especialmente decirle al pueblo hondureño pues que nosotros como coalición originaria tenemos más de un año de estar en alianza con el Partido Migrante Hondureño y próximamente se va a anunciar, ¿verdad?, con quienes más tenemos alianza. Entonces, como decía el doctor Nelson Ávila, la candidatura independiente es una última opción. Tenemos otras opciones. Sí, yo sé que tienen otras opciones, pero es que esas otras opciones pasan también porque el Consejo Nacional Electoral los inscriba, ¿verdad? Que no es autónomo. Que no es autónomo. Por eso, aprovechando un poco las declaraciones del fiscal, yo lo felicito por lo que dijo, pero le digo que es insuficiente. Yo le sugiero 5 líneas de acción. Primero, investigue dentro del caos electoral que ha ocurrido a las
poderosas, muy visibles, pero invisibles, porque nadie vota por ellos, estructuras que dominan a quienes dominan a los partidos políticos. Entonces, segunda línea de acción, de investigación para quienes dirigen los partidos políticos, que son los verdaderos creadores de los caos aquí en nuestra nación. El tercer punto, a los candidatos a corporaciones municipales y diputaciones que también participaron de fraudes en nuestra nación. O sea, si solamente nos concentramos en el CNE y en las Fuerzas Armadas, en realidad, con todo respeto lo digo, no son más que instrumentos al servicio de estos grupos de poder. Entonces, que el fiscal, está bien que envíe a Olominas, pero envíe también a los tiburones. En eso me demostrará en realidad que es, y tenemos fiscal. Yo observo eso. Pero no siquiera las Fuerzas Armadas, y ayer solo señaló a los transportistas y a los funcionarios públicos que trabajan en el CNE. Busque los tiburones, sea coherente. Entonces, además, le voy a enviar también a los del CNE, y ese es el enorme problema. Por eso tenemos que hacer profundas reformas. El CNE tiene que estar dirigido por ciudadanos. Renato, usted como una persona muy bien informada, usted sabe cómo funciona, por ejemplo, en un país como Chile. El equivalente al CNE no es una estructura permanente, es creada ad hoc por ciudadanos que representan la voluntad del pueblo, no representan sus movimientos dentro de los partidos políticos. Es más, le aclaro, los representantes en el CNE no representan a sus partidos, eso es falso. Representan a quienes controlan a esos partidos, que es diferente. O sea, las estructuras dominantes de esos partidos. Hablemoslo claro. Tenemos que hacer profundas reformas, y aprovecho para decirle, yo le envié a Carlos Andino, no sé si hay la posibilidad. Después. Hay una carta que el 5 de julio del 2024, curioso, 5 de julio, se le envió el 5 de julio del 2024 al presidente del Congreso, a Redondo, a su asesor principal, a todos los coordinadores de partidos políticos y a todos los diputados, y les hicimos una síntesis en una página. Son 33 propuestas de reformas políticas y electorales que benefician a la nación. Pero le sintetizamos una página, Carlos, porque como aquí algunos se cansan de leer más de una página, ¿verdad? Le hicimos una síntesis. La primera, reducción del número de diputados. 2, que los diputados sean pagados por, ojo, sesiones realizadas, porque son los mejores pagados, vea. Casi nadie va a querer serlo. Pues claro. Tercero, nos demostraron que con 9, en realidad, parece que se dirige un Congreso Nacional, ¿no es cierto? La reducción del número de diputados, bastan 2 diputados por departamento, o sea, y que se concentren en las actividades legislativas, no en actividades del Ejecutivo, que es violación al mismo tiempo la Constitución de la República. También planteamos no a la reelección de ningún puesto de elección popular, no solamente la presidencia de la República, hay algunos que sueñan con ser nuevamente presidente, ¿verdad? No solamente la presidencia de la República, no debemos reelegir ni diputaciones ni corporaciones municipales. En un país como Honduras, en donde no hay justicia, eso es equivalente a corrupción, es equivalente a fraude, a impunidad, a inmunidad. Ahora la pregunta, también planteamos la ciudadanización precisamente de las mesas, la ciudadanización del CNE también. Pregunta, si todo eso es bueno para Honduras, ¿por qué no lo aprueban? Porque es malo para ellos. Y si es malo para ellos y es bueno para la nación, ¿qué significa? Que ellos no son verdaderamente políticos. Solo que este año no podemos hacer esas reformas porque estamos en año electoral. Le adelanto, ¿verdad? En el 2021, ¿sabe usted cuándo se hizo? Hicimos una reforma en año electoral. Claro, en año electoral, eso es parte. O sea, y yo dije en su oportunidad, esas reformas son inconstitucionales porque el proceso electoral se inicia con el llamado a las primarias, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Pero ellos mismos interpretaron que el llamado a elecciones es hasta las generales. Así que estamos a tiempo todavía de hacer reformas para la nación, porque, Renato, esta ley electoral, muchos de sus argumentos son hechos para actuar en contra del interés de la nación. La ley electoral en algunos elementos es inconstitucional. Le voy a decir algo. ¿Cómo se trata a los migrantes? La Constitución de la República dice elegir y ser electo. ¿Sabe usted que los migrantes solamente pueden votar por figura presidencial? No votan por diputaciones ni corporaciones. ¿Sabe usted que el requisito es estar empadronado? ¿Y por qué empadronado? La Constitución no lo dice. Basta con que sea hondureño y presente su documentación correspondiente. Además, y ahora no lo necesita. Con el voto biométrico, automáticamente aparece si está o no. Y aprovecho para decirle, vamos a presentar ya, ¿verdad, Levia? Porque nosotros
hicimos un diplomado sobre inteligencia artificial y fraudes electorales electrónicos hace como 8 meses, precisamente esta coalición. Y entre ellos acordamos, hay algunos que han andado hablando sobre eso y fueron parte del diplomado y muy bien, o sea, entendieron bien el mensaje. Vamos a presentar una propuesta para precisamente que se utilice el blockchain como instrumento tecnológico para disminuir el fraude. ¿Quiénes se van a oponer? ¿Quiénes se van a oponer? Los que han hecho fraude tradicional. No, el que habla de blockchain también es Julio Larios. Es que me imagino que estuvieron juntos en el diplomado, ¿no? No, él fue parte del diplomado. Ah, bueno. Y el responsable de todo esto es el ingeniero Luis Lo, que es una persona que está terminando su doctorado en ingeniería de sistemas en Texas, y él fue el que dirigió ese proceso. También hemos invitado esta mañana al fundador de Macrodato Global, Carlos Calix. Carlos, bienvenido, es un placer tenerte aquí en el programa. Al contrario, Renato, el placer siempre es mío poder estar acá y por supuesto poder compartir muchísimas cosas, ¿no? Datos y obviamente información que precisamente puede ayudar a que la gente en este momento que nos está viendo pueda tener una mayor claridad sobre la situación del país. Este país no solamente se ve analizar desde el punto de vista de lo racional, sino también a partir de ahora desde todos los escenarios irracionales. Es decir, lo que don Nelson estaba planteando recientemente es una posibilidad dentro de muchas, ¿no? Pero por supuesto que existe. Yo siempre digo, Renato, que desde que hay reelección en este país todo es posible. Irracional. Por supuesto, hay que analizar todas las escenas y los escenarios irracionales que podrían haber. Precisamente sobre eso vamos a platicar. Pero hay un tema que me pareció muy importante, lo que Renato había mencionado. Renato dijo, debe de haber más personas, más opciones. Yo considero en parte eso, pero yo creo que más opciones, en lugar de más opciones, deberíamos de tener mejores opciones. Y las mejores opciones dependen mucho, primero, de aquellos que tienen la valentía de dar 2, 3, 4 y hasta 5 pasos al frente para poder, digamos, demostrar que las cosas se pueden hacer totalmente distintas, porque perfectamente se pueden hacer. Hay muchísimos casos donde hay ejemplos claros sobre cómo se puede transformar un país, por supuesto que sí, pero eso dependerá mucho también de cómo conecta con la ciudadanía. Así que yo creo que va a ser un tema sumamente interesante, Renato. Y desde una candidatura independiente ha resultado hasta hoy muy difícil, ¿verdad? Al menos en Honduras, pero hay muchos casos, ¿no? En México al menos hay 2 casos relativamente cercanos, uno en 2015, uno en 2017, ¿no? Donde vemos que, si bien es cierto, fue a nivel de gobernatura, en Nuevo León y en algunos casos, por ejemplo, en Morelia. Ahí tenemos 2 casos, digamos, relativamente cercanos en Honduras de candidaturas independientes. Y luego tiene usted, por ejemplo, un caso que, si bien es cierto, se debe analizar con mayor detenimiento, es el caso de Fujimori en el Perú, ¿no? Sí, cierto. Condiciones relativamente similares a la de Honduras, situación económica terrible, paupérrima, un descontento social sumamente alto y, por supuesto, un descontento con las instituciones políticas, que eso no debería de pasar. Douglas North, claramente menciona que uno de los aspectos importantes para que una democracia sea fuerte tiene que ver mucho con el fortalecimiento también de sus instituciones. Y ese es un problema que en su momento tenía el Perú y que en su momento lo ha tenido otros países en América Latina, especialmente el caso hondureño. Así que son escenarios, ¿no? Es decir, no necesariamente pueda ocurrir, pero existen las probabilidades de que sí pudiera existir al menos esta tercera o cuarta opción. Y digo esto, Renato, porque creo que desde el punto de vista de lo racional que estábamos hablando, pensaríamos únicamente que existe actualmente una carrera únicamente de 3 caballos, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de que fuese una carrera, ¿no? Obviamente el Partido Nacional, ese es un hecho. Nadie pensaría en este momento de que el Partido Nacional es una fuerte opción y hace 3 años prácticamente lo tenían muerto, ¿no? Yo era uno de ellos, y ahora bueno, reflexiono y digo casi el millón de votos en la primaria. Eso demuestra el tema de la irracionalidad, por eso estábamos hablando, ¿no? O sea, es decir, lo racional en este momento es que sea una carrera de 3 caballos. Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Libre, en ese orden, indistintamente de los datos que nos están proporcionando, que son oficiales, no necesariamente son datos que hasta el momento son validados por terceros. Entonces, respetamos la institucionalidad, pero tenemos todo el derecho a disentir de esos datos. Los datos que nosotros hemos relevado, que también todo el mundo tendrá derecho a disentir si ustedes quieren, pero con 33 meses continuos de un tracking constante, visualizando la información, lo que piensan, lo que sienten los hondureños,
sí podemos decir que tenemos la autoridad suficiente y podemos abrir nuestras puertas para que puedan hacer una auditoría de los datos y verificar exactamente por qué nosotros siempre dijimos que el Partido Nacional iba a aparecer en primer lugar, el Partido Liberal en segundo y el Partido Libre en tercero, ¿no? Indistintamente de los datos que nos están proporcionando, que se respetan desde la institucionalidad. Y aún con el fraude interno en los Ahora, tres. hay otro aspecto muy importante, Renato, solo quiero cerrar con esto. Hablábamos del tema de la irracionalidad, ¿no?, que se debe analizar. Hace 3 años nadie pensaba que el Partido Nacional iba a ser una fuerte opción. Para ti eso es irracional. Que a esta altura sea el partido más votado en las elecciones del 9 de marzo, cuando todos nosotros, yo me incluyo, yo me hago autocríticas todos los días, decía, este partido está muerto y por lo menos 4 o en 12 años lo va a tener castigado el pueblo hondureño, y lo que estoy viendo es totalmente lo contrario. Pero en las generales los va a castigar a los tres. Está por verse todo eso. Es una posibilidad, Sí. no necesariamente algo que vaya a ocurrir, ¿no? Claro. Es una posibilidad lo que se ha mencionado, ¿no? Ahora, Renato, una cuestión en este sentido es que lejos del relato contra la narcodictadura, el relato contra los 12 años, todo esto que sí tuvo un golpe muy fuerte, vemos que hoy está nuevamente vigente este partido, ¿no? Un aspecto que nosotros logramos identificar en 2023. En 2023, evidentemente, un alto porcentaje de la población que se autopercibía nacionalista estaba, digamos, cohibido, golpeado, pero ya a partir de septiembre de 2024 se envalentonaron un poco más, vieron que realmente las cosas podían ir funcionando y hoy tienen todo el derecho, por supuesto, para participar legalmente, constitucionalmente. Y luego, usted nunca pudo visualizar el 99% quizás de la población, porque nos incluimos, de que la ex primera dama pudiese también participar como un aspirante presidencial. Eso, o sea, dentro de toda racionalidad, después de los golpes que recibió el Partido Nacional, era casi una opción mínima. En ningún momento se analizó la posibilidad de la vigencia política nuevamente de Roberto Martínez Lozano, ¿no?, de Jorge Zelaya, en el Partido Nacional. Y vean lo que se generó, ¿no? Hoy vigentes. En el Partido Liberal, hasta hace más o menos 18 meses, nadie racionalmente pensaba que Jorge Cálix iba a generar una efervescencia impresionante en el Partido Liberal, ni mucho menos que ese 93,6% de popularidad que tiene Salvador Narral, que es cierto, eso es cierto, ¿no? En este país prácticamente todos conocen a Salvador, iba a tener esa efervescencia impresionante en el Partido Liberal, ni mucho menos que Maribel iba a llegar hasta el final, porque mucha gente lo dudaba, y mucho menos que Luis Zelaya hasta mayo de 2024 iba a participar, iba a tener un impacto fuerte con sus debates tanto en la USAP como en UNITEC a través del COEP. Es decir, son escenarios que tenemos que parecen irracionales, tan irracionales como pensar que una ministra de Defensa hoy por hoy pudiera estar siendo candidata a la presidencia. Así que todo es posible en este país, ¿no? Todo es posible. Bueno. Y aclaro, honestamente, voy a decir algo que probablemente no les va a gustar a muchos. Pero es bueno que no les guste, en Honduras, quienes han sido en el pasado, y algunos están en primera línea en esta lucha política, inscribieron al Partido Nacional con un elemento inconstitucional de sus estatutos. Los estatutos vigentes del Partido Nacional hablan de la reelección, y la reelección es inconstitucional en Honduras. La pregunta es, ¿cómo aprueban unos estatutos con un artículo inconstitucional tan profundo? ¿Quiénes son corresponsables? Fiscal, investigue. Y le doy una sexta línea de acción, porque ahí usted encontrará candidaturas presidenciales que apoyaron eso, encuentra en consecuencia también dirigentes de partidos políticos que se han quedado en silencio, diputaciones y corporaciones de la misma. Si fuésemos serios, conforme a la Constitución, ninguno de ellos debería participar. Por ello yo sí creo que el pueblo hondureño esta vez no va a votar por los mismos, porque sabe muy bien que los mismos van a producir los mismos resultados. ¿Quieres saber dónde podría estar la diferencia con el permiso de Renato? En la generación millennials, los que nacieron entre el 82 y 1994. ¿Quieres saber por qué? Porque una de las causas que más mueve a esa generación es la defensa de la Constitución. Todos los que nacieron a partir del 82 con una democracia golpeada, una democracia, lo que usted quiera determinar como concepto de democracia, nacieron en ese proceso y de alguna manera, por supuesto, consideran que aunque no conozcan en su totalidad la Constitución,
sí creen en su mayoría que es una de las causas que técnicamente los puede mover. Entonces, esa generación que económicamente mueve al país y que representa más o menos 2.3 millones de hondureños, es una generación valiosa que si los políticos hiciesen un proceso de microsegmentación sumamente claro, otro Los de 43 años para abajo, ¿no? Son esos millennials que de una u otra forma yo estoy seguro que van a ser determinantes ahora en noviembre. Todos van a defender la democracia, todos vamos a defender la democracia. Pero esa gente de los 43 para abajo, esa es la gente que no teme ir a dar su vida en defensa de la democracia. Y los que tenemos tampoco estamos aquí estimulando la confrontación, pero sí la defensa de lo que se cree, y creer en la democracia me parece que es lo mejor que nos puede pasar a los hondureños. Solo permítanme, porque tengo que ir a la primera pausa. Además, Carlos está aquí para hablarnos, está bien, todo lo que ha dicho, y va a seguir aportando Carlos, y sobre lo que representan las candidaturas independientes a la presidencia históricamente al país. Creo que nadie ha podido lograr vía independiente ser presidente de Honduras. O las disrupciones. O las disrupciones, muy bien. En Argentina, en El Salvador, ojo, muchas de ellas, vea usted como en El Salvador, el bipartidismo clásico quedó fuera. Y en Argentina también, independientemente de las visiones ideológicas. Ya que mencionaste a la primera dama Ana García de Hernández, la mencionaste como la segunda fuerza política más votada en el Partido Nacional. Yo pensaba que solo yo estaba en eso. ¿Cómo pudo casi por cuarta vez consecutiva, no casi, cuarta vez consecutiva en primarias que los nacionalistas son los más votados en elecciones primarias? Cuarta vez consecutiva. Y Ana García, la esposa de Juan Orlando, sale como la segunda fuerza dentro de ese partido. Claro, con una gran diferencia con Narriafur. Lo que quiero decir es que hace 72 horas aproximadamente me visitó la ex primera dama a mi oficina aquí en el Centro de Noticias Televicentro con sus dos hijas para hacerme una solicitud, exponerle a Honduras lo que ella, la ex primera dama, y sus hijas consideran una conspiración del Partido Demócrata de Estados Unidos con todas las fuerzas de izquierda de Honduras, Venezuela y donde hay fuerza de izquierda que es en toda América Latina contra su marido, una conspiración contra su marido. Miren, y ella, así como participó en el proceso electoral primario, tiene todo el derecho de expresarse. Tuvimos una larga plática de 10 de la mañana a 1 de la tarde con ella y sus hijas aquí en mi oficina de Televicentro. Y si no es mañana, pasado mañana, esperan aquí a la primera dama, arguyendo que los demócratas con fuerzas de izquierda en el subcontinente conspiraron para tener encerrado a su marido hoy en Estados Unidos. Atento a esto. Pero bien, Lucecita Madrid nos recuerda cuál es el tema central. Antes, Lucecita, presento a Francisco Alguera. Es el presidente del Partido Migrante en Formación. Él está en Georgetown, Kentucky, Estados Unidos. Francisco, me imagino que esperas la información. Te levantas pensando que en TN5 matutino Ramón Matute saldrá desde el Consejo Nacional Electoral con la información que el CNE inscribió al Partido Migrante. ¿Desde cuándo sueñas con esta posibilidad así? 30 segundos porque después vamos a profundizar. Adelante, Francisco Alguera en Georgetown, Kentucky. Muy buenos días, Renato, y ahí todo el panel. Mi nombre es Francisco Alguera, desde aquí del estado de Kentucky. Sí, este es algo que estamos esperando con ansias, que antes del llamado de las elecciones generales nos puedan dar ya nuestra personería jurídica para poder participar con todas las de ley. Entonces estamos a la espera de ese llamado del Consejo Nacional Electoral. Muchas gracias, Francisco Alguera. Alan Perdomo García es el coordinador de comunicaciones del Partido Migrante, Partido en Formación. Todavía no está legalmente inscrito. Y si lo inscriben, entiendo que Nelson Ávila será el candidato presidencial. Sí, adelante, Alan Perdomo, tú también sueñas con ese amanecer donde estén anunciando que el CNE inscribió al Partido Migrante. Buenos días, Renato. Buenos días al doctor Nelson Ávila, a nuestra compañera Lesbia y a los demás panelistas, también al presidente del Partido Migrante. No recuerdo el nombre de nuestro otro amigo, mil disculpas. No, es Carlos Calix. Carlos Calix, mil disculpas. Fundador de Macrodato Global, una herramienta
que también viene a fortalecer la democracia. Adelante. Muchas gracias. Alan. Renato, primero que nada, mi nombre es Alan Escobar, ¿verdad? Alan Escobar, no es Alan Perdomo. Pero claro que sueño. Y es más, yo veía su programa cuando estaba en mi adolescencia, y yo decía, un día yo voy a estar en frente a frente. Hoy estoy en frente a frente. Qué bien. Así que ese sueño de Qué que bien. se inscriba el Partido Migrante y de que Nelson Ávila sea el próximo presidente es absolutamente alcanzable. Y esta, Renato, esta es la coyuntura. Solamente quiero dar un dato pequeñito, rapidito. Es que no estamos analizando cuál es el único dato irrefutable de estas lamentables elecciones internas. Y ese dato irrefutable es que la gente no quiere saber nada de los tres partidos políticos tradicionales, Renato. La abstención es descomunal y la gente no va a votar en las elecciones internas porque está perfectamente clara que los tres partidos son corresponsables de la trágica realidad que vive el pueblo hondureño. Y en ese sentido, Nelson Ávila es quien perfectamente encaja para esa verdadera opción. No el menos peor, el mejor en todos los sentidos. Gracias, Alan Escobar, es coordinador de comunicaciones del Partido Migrante en formación y está en Dallas. Desde allá está Alan, como Francisco Alguera desde Georgetown, Kentucky. Lucecita, antes de la primera pausa comercial, nuevamente el título del programa. Claro que sí, en pantalla el tema del día, ya son decenas de mensajes los que hemos recibido, estaremos dándole lectura en el transcurso del foro. Si usted no lo ha hecho, tiene la oportunidad de hacerlo al 9773-6065 y también a través de la cuenta en X Frente a Frente HN. Fuera del tripartidismo, ¿piensa usted que Honduras tiene otras opciones políticas? Envíe sus comentarios. El tráfico es presentado por Gasolinera 1. Nuestro combustible evolucionó, pasando de Super a Premium 95 y de regular a Plus 91. Buenos días, cuando son las 7:47 minutos. Les informamos el tráfico vehicular a la altura del Boulevard Centroamérica por la Cámara de Comercios de Tegucigalpa. Este es el tráfico vehicular si usted transita por este sector de la capital y se dirige, por ejemplo, para el sector de Casa de Gobierno, Colprosuma y todo esto, esta zona del Distrito Central. Es un tráfico vehicular bastante pesado a esta hora del día. Recordemos que a esta hora del día hay ingreso de trabajadores y también traslado de estudiantes hacia diferentes centros educativos de la capital de nuestro país. Repetimos, el tráfico vehicular a la altura del Boulevard Centroamérica, a inmediaciones de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Hondutel y también la Cámara de Comercio. A esta hora del día, Tony Munguía les ha informado sobre el tráfico vehicular en Frente a Frente. Pase usted un feliz día. El tráfico fue presentado por Gasolinera 1. Nuestro combustible evolucionó, pasando de Super a Premium 95 y de regular a Plus 91. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Carrión. Las fotos de este verano van a contar tu historia. Que cuenten la mejor. Vístete, brilla y captura cada momento. Carrión. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Gracias a todas las personas que han enviado sus comentarios. Dice un televidente, ya es tiempo que nos den más propuestas. Bienvenido, doctor Ávila. Ojalá que Ochoa no se oponga para la inscripción. Bendiciones, Honduras. Considero al doctor Nelson Ávila una persona muy honorable, confiable y preparada. Él tendrá mi voto. Tiene razón Nelson, los diputados deben ganar por sesión, dieta. Los sueldazos como diputados empezaron en el gobierno de 1957 a 1963 con el pago por sesión asistida. Correría a los políticos corruptos. Soy parte, el mejor candidato con la mejor propuesta. Honduras necesita de gente que haga cambios. El doctor Ávila es lo que necesitamos. Soy parte de la coalición y comparto el pensamiento del doctor Ávila, el mejor candidato para Honduras, escribe Montserrat Girón. Buen día, el señor Ávila sería el mejor candidato, hombre muy inteligente.
Vamos a ver otra opinión. Buenos días, muchas bendiciones y saludos y abrazos para el profesor Nelson y decirle que él es la mejor opción que tenemos en Honduras. Buenos días, Frente a Frente es muy democrático dar la oportunidad a otras corrientes democráticas que genuinamente representan los intereses del pueblo. Candidatos como el doctor Nelson Ávila y el abogado y capitán Santos Rodríguez Orellana tienen grandes oportunidades de captar el desencanto de la población joven y de la falta de transparencia y mejoramiento progresivo de la democracia económica, social y política en este país. Vamos a ver otro mensaje. Definitivamente, Renato, se requieren nuevas caras en este proceso político actual, quienes deben ser gente sin pasado oscuro y con conocimientos para la gobernanza del país. Existen buenos y preparados hondureños con esa capacidad y así como el doctor Ávila, muy pronto saldrán al ruedo político un candidato con sobrada experiencia como lo es el licenciado Carlos Surbizo, apoyado por los diferentes sectores económicos y políticos del país. Va por el rescate de la democracia y libertad de Honduras. El doctor Nelson Ávila es un excelente candidato, muy honesto y muy profesional. Vamos a ver otro mensaje. El pésimo gobierno o gestión de Libre siendo corregidos y aumentados, esto generó que el Partido Nacional tenga opciones y levante la bandera sin miedo a que le cuestionen por qué hoy por hoy Libre ha hecho peor las cosas, porque atentar contra la democracia es lo peor. Evidentemente la mejor opción es el Partido Liberal. Jorge Marcí escribe este mensaje. Se respetan las diferentes opiniones, pero nadie puede negar que el Partido Liberal y el Partido Nacional son las columnas que bien o mal han sostenido la democracia. La defendieron el 2009 y hoy lo harán otra vez. Las instituciones no son las corruptas, ni todos sus miembros lo son. Don Nelson, es un gusto saludarle, una persona muy preparada, una persona inteligente, solo que hay un punto de vista, los partidos independientes dentro del círculo político es muy débil. Le recomiendo que se alíe con un partido político que no sea libre, ya que es una persona como el doctor, tiene posibilidad de levantar la economía de Honduras. Saludos. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Después de tanto cumbo, perdón, entrecomillado cumbo, ¿verdad? No, lo he dicho de la manera más irracional. El hondureñismo. Salta Nelson y me dice, ojo Renato, yo no tengo call center, me dice. Sí. Es decir, No es tan abrumadora la cantidad de mensajes en apoyo y admiración a Nelson, que es lo primero que me dice Nelson, para que Renato no piense que yo preparé call center. Ojo, yo no tengo call center. Y se lo creo, Renato, y se lo creo, sí, licenciada. Hablando específicamente de ese punto, nosotros en el 2021, la votación, el volumen de voto fue de forma abrumante. Que no hayan dado en el CNE el verdadero resultado de las elecciones con el movimiento 5 de julio, esa es otra cosa. Nos decretaron, porque decretan a veces de dedo, ¿verdad? Los que siempre mandan y que ya hemos venido mencionando. Nos decretaron un 13%, creo, o un 15%. Ella está hablando de las primarias, está hablando de las primarias, de las penúltimas primarias. ¿Cuál es la fuerza de Jorge Nelson Ávila Gutiérrez? La juventud. ¿De qué goza el doctor Nelson Ávila? De imagen, de coherencia. No es, como dijo Alan, una propuesta más, es la mejor. Y por eso le hemos apostado y hemos trabajado. Todo esto es un proceso de años, pero aquí estamos. Y como lo dijo usted, hay cosas irracionales. Nadie pensó en su momento que Bukele iba a ganar en El Salvador. Nadie pensó, por las situaciones que hayan sido, ya las mencionaron ahí. Hubieron muchas situaciones en este gobierno de Libre que se prestaron para que ahora el Partido Nacional tenga esa pujanza, ¿verdad? Cuando el Partido Nacional, todo el mundo sabe, mejor dicho, quienes dirigían o dirigen el Partido Nacional, hay una estructura ahí, no de nacionalistas como pueblo, porque dentro del pueblo nacionalista hay buenos ciudadanos que también, al igual que nosotros, aman este país. Pero nosotros como pueblo le prestamos, y en ese entonces pues yo también como miembro del Partido Libre, trabajamos
y el pueblo en general le prestó el voto al Partido Libre. Pero desgraciadamente, esa esperanza que puso el pueblo fue traicionada con los actos y ha hecho que el Partido Nacional se levante. Vuelvo y repito, Jorge Nelson Ávila en este momento en Honduras es la mejor opción. Lo que estoy escuchando, solo permítame un segundito, porque me parece que lo que ha dicho ella merece que reflexionemos todos, pero con brevedad. Resurge el Partido Nacional a raíz de las debilidades mostradas por Libre en el gobierno y comportamientos de sus liderazgos. Me imagino que se están refiriendo al narcovideo, ¿ok? Al narcovideo, la mitad para aquí, perdón, la mitad para el comandante. Perdón, Renato, ese punto es decisivo, sí. Porque ahora los nacionalistas lo primero que dijeron en su momento es, ¿y por qué nos hablan a nosotros de que somos narcos? Si también ahí hay narcos y hay un video que lo comprueba. Pero no solamente es eso, es todas las acciones que se han venido haciendo desde el gobierno, que han hecho que de alguna manera el pueblo se desencante y el pueblo quizás vea en el Partido Nacional quizás alguna opción. A mí me resulta, como dijo el compañero, irracional, pero sí pasa. Ya voy con Carlos Calle. Renato, si muy bien, claro que sí, claro que sí. Yo sí difiero ahí con la compañera Lesbia y con la presentación que se ha hecho. Para mí el Partido Nacional no se ha fortalecido. Ninguno de estos tres narcocúpulas, de las tres narcocúpulas del Partido Liberal, Nacional y Liberal, se han fortalecido. Ese es un mensaje que yo creo que está siendo malinterpretado. Porque con un proceso que nos costó 2.000 millones de lempiras para que solamente obtuviéramos un montón de resultados inflados de los tres partidos políticos tradicionales, creo que ese no es un triunfo para ninguno de estos institutos políticos. El triunfo para mí, en mi sentido, en mi pensar y mi análisis, es que la gente no quiere saber nada de ellos. E insisto en este tema, porque por ahí decía el compañero que nos han plantado en la mente que el presidente de Honduras tiene que salir irrefutablemente del Partido Liberal, del Partido Nacional y del Partido Libre, lo cual es falso, Renato y compañeros. Eso no es verdad. Lo que pasa es que estos a toda costa han bloqueado los candidatos que realmente pueden ser competencia, porque, Renato, ¿cuántos candidatos de hoy pueden presentar un plan de gobierno? Basándose en sus antecedentes y en cómo han gobernado, porque hoy los tres partidos han gobernado y los resultados están claros, han sido nefastos de los tres. Entonces, cuando ven un candidato como Nelson Ávila, que tiene la presentación, que tiene la trayectoria, que tiene la idoneidad para participar, obviamente les causa miedo, Renato. Usted está viendo las reacciones del pueblo y así son nuestras mediciones, porque también tenemos nuestras propias mediciones. El doctor Nelson Ávila está muy bien posicionado en la competencia. Lo que sucede es que no tenemos cualquier cantidad de millones del crimen organizado, ni del narcotráfico, ni procedentes del mismo estado para poder hacer eso mucho más grande. Pero ojo, Renato, hay un pequeño, o hay un elemento ahí que tenemos que tomar en cuenta. El poder de las redes sociales, ¿verdad? Y vamos a explotar a más no poder ese elemento, porque los recursos que tenemos son muy limitados, pero los vamos a utilizar de manera inteligente, y yo les aseguro que para agosto Nelson Ávila va a estar posicionado en la primera posición para el ser electo como próximo presidente de este país. No, muchas gracias. Muchas gracias, Alan Escobar. Aclaro sobre tu comentario, Alan. Mi comentario va en sentido que no tenían moral hace algunos meses de levantar la cara y hablar. Ahora lo tienen. ¿Por qué? Por todas las situaciones que han pasado en estos años. A eso me refiero específicamente. Sí, han resurgido. No hablamos de triunfo, no. Exacto. Han resurgido. Sea coherente con lo que dice Alan. El pueblo hondureño, en realidad, sí ha utilizado una racionalidad en función de su propio interés. Porque lo que es irracional para unos puede ser racional para otros. Es cierto, Sí. Perfecto. Sí. Ahora, es ilógico al mismo tiempo
que el pueblo hondureño continúe votando por los mismos de siempre, porque va a producir exactamente los mismos resultados. Y cuando Alan hace referencia a las cúpulas, a eso nos hemos referido. Gente buena en el Partido Liberal, gente buena en el Partido Nacional, gente buena en el Partido Libre, en el PINU, en la Democracia Cristiana, Partido Salvador, en todos los partidos, pero sobre todo la gente mayoritaria acá no tiene partido. 53% del hondureño no tiene partido ya entra político, así es. Sí. Eso por un lado. Por el otro, la votación que recibieron en este momento fue la máxima que pueden recibir ellos. Aclaro, la máxima que pueden recibir. Hay candidaturas de partidos políticos que no tienen, pero ni la mitad de su partido político en términos reales y no tienen ni un tan solo voto fuera de su partido. ¿Me explico? Eso es importante poderlo entender, una de las candidaturas. Las otras candidaturas, en realidad, tenemos que ser serios. Fiscal, estoy plenamente seguro que los 3 partidos hicieron fraude. Ya apareció uno de ellos acusando a los otros 2 y apareció el otro acusando al que acusó a los 2, ¿no es cierto? Pero no es en esa magnitud. Estadísticamente hablando, le garantizo que son miles de votos de fraude a nivel de diputaciones, de corporaciones y presidenciales. ¿En los 3 partidos? En los 3 partidos, claro que sí. Ahora, aquí en este programa, ayer se sacó de un ejemplo precisamente, pero también uno de los comisionados que yo sí creo que tiene que actuar colegiadamente, sin duda alguna. Marlon Ochoa. Sí, tiene que entender que no representa a un grupo de partidos, y esto es válido para los 3, porque los 3 se han comportado de la misma forma, ¿no es cierto? Los 3 representan los intereses, reitero, de quienes controlan a sus propios partidos, en otras palabras, de quien los tiene trabajando ahí y generando ingresos. Pero ojo, con fondos del pueblo, Entonces, ninguno de estos partidos, vea, han tenido una particularidad. Los 3 partidos se han destruido desde el poder. El Partido Liberal se destruyó en el poder cuando su candidato apoyó el golpe de Estado, ¿no es cierto? 2, que ahí hay muchas telas que cortar también sobre el proceso electoral post-golpe de Estado, inmediato. 2, el Partido Nacional se deterioró fundamentalmente por su ineptitud en muchos campos, pero también sobre lo que se planteó sobre quien también violentó la Constitución de la República reeligiéndose y luego con el adjetivo calificativo que yo creo que es correcto de parte del gobierno de los Estados Unidos sobre el, reitero, narcoestado. Y el Partido Libre, por inacción, por no hacer lo que debía hacer, ojo, porque eso era lo que pedía la nación, se integró por una serie, yo diría, de personas que eran más activistas, sin formación, ojo, sin experiencia en muchos de los campos y obvio produce los mismos resultados. Y entonces nos encontramos ahora con partidos que perdieron casi la mitad de su membresía. Partido Nacional, en términos reales, nunca debió exceder de 1 millón de votos. Partido Liberal fue el que históricamente fue mayor, siempre aproximadamente un 10%. ¿Cuándo perdía el Partido Liberal? Cuando se dividía, ¿no es cierto? Fue el caso de 1963, fue el caso de 1970 con el licenciado Jorge Hueso Arias, que iba candidato, pero no lo apoyó. Y la izquierda democrática. No lo apoyó Rodas Alvarado, ¿no es cierto? Correcto. Y ganó el Partido Nacional. Y luego ha ocurrido eso cuando ha existido esa división. Y ahora el Partido Libre, en realidad, yo le diría, ninguno de ellos debería exceder en términos reales de 500,000 votos. En términos reales, ninguno de ellos. Para esta votación hay no menos, y se lo puedo asegurar estadísticamente hablando, de 600,000 votos de más entre los 3 partidos. ¿Me explico? Así que ellos no representan más que menos de 1/3 de la población en edad de votar, de 5.900.000 personas aproximadamente. Así que los vamos a vencer precisamente en noviembre, pero con el apoyo del pueblo y evitando que se violente su voluntad popular. Pero también los migrantes tienen que votar, ¿eh? Los migrantes tienen ese derecho. Dígame, si utilizamos los biométricos para pagar impuestos, ahora se utiliza el biométrico para pagar impuestos, ¿no es cierto? Bueno, y si lo utilizamos también para votación en territorio hondureño, óigame, las posibilidades de que no funcione la conectividad en Gracias a Dios, en Copán o en Empira, son mayores a que no funcione en España, en los Estados Unidos, en Canadá o en México, que es donde está la inmensa mayoría. Se le está violentando el derecho constitucional a los migrantes al no permitirles votar. Y eso
significa una violación elemental de la Constitución de la República. Y que me digan en qué apartado aparece que los migrantes solamente pueden, y además, perdón, la Constitución no dice que los hondureños que tienen un domicilio diferente a Honduras no pueden tener el mismo derecho a votar. ¿Me explico? Entonces usted está tratando a los hondureños en forma diferenciada. Es una violación de la igualdad, de la proporcionalidad y otros principios tipificados precisamente en la Constitución. Carlos Calic, ¿dónde ves aspiraciones como la del Partido Migrante en formación y de Nelson Ávila en los próximos 8 meses, antes del 30 de noviembre, día en que el calendario electoral hondureño marca las elecciones generales? Bueno, Renato, primero, por suerte, existe un grupo de investigación en el Heraldo que permitiría, obviamente, validar muchos de los datos que se están diciendo acá. Y eso no es poca cosa. Eso es muy importante para evitar procesos de desinformación a través de la televisión nacional de quienes estamos usualmente expuestos en estos medios. Así que invito a la gente del Heraldo que haga una validación de los contenidos que se están diciendo acá. En primera instancia, eso. En segunda, denoto ciertas contradicciones porque se está atacando a la institucionalidad, indistintamente de las personas que hayan hecho bien o mal a la labor dentro del Partido Liberal Nacional o Libre, han representado institutos políticos que evidentemente, repito, como dice North, son fundamentales para motivar la democracia plena o liberal en un país que merece muchas cosas importantes como esta, ¿no? Eso en segunda instancia, Renato. ¿Dónde están las contradicciones? A ver, 4 de cada 10 hondureños sí creen en los partidos políticos. Si no, en los 3 que hemos mencionado, en Nacional, Libre, y Liberal. Y en los otros partidos políticos. Y en las otras fuerzas políticas legalmente que por muy pequeños que sean, alguien cree en ellos. Correcto. Y por eso existen. Sí. Y validando esa data de 4 de cada 6 hondureños que sí creen en la institucionalidad en los partidos políticos, da la pauta para que un nuevo partido, ahora en formación, pueda registrarse legalmente ante la autoridad electoral. Entonces, partiendo de ahí, no podemos seguir atacando la institucionalidad si nosotros realmente queremos crear un partido político o en su momento fundar algo totalmente distinto. Entonces, al contrario, se debe de, fortalecer la institucionalidad. Luego, si 4 de cada 10 están de acuerdo, sí, 6 de cada 10 tienen apatía profunda con los partidos políticos. Y eso no es un tema únicamente en Honduras. La desconfianza en Honduras ronda arriba del 86,6%, Renato. Es decir, en este país prácticamente 8 o casi 9 de cada 10 hondureños no creen en nadie, ¿no? El nivel de credibilidad es sumamente bajo, es sumamente golpeado, y a lo sumo son 5 o 7 figuras nacionales que representan cierto grado de credibilidad. Y eso es, digamos, un tema de liderazgo que no se ha renovado y que lamentablemente sí afecta a las instituciones, ¿no? Eso usted no lo puede dejar de lado. Ahora, lo que yo puedo ver acá con ese dato de 6 de cada 10 hondureños que no creen en los partidos políticos tradicionales, por supuesto que abre la puerta para diversos hondureños que quisiesen, obviamente, participar en una elección presidencial o en todo caso, si fuese a nivel de diputación o gobernatura. Lo que estás diciendo es muy importante, por eso quisiera, y aquí es donde me meto en la producción, yo que me lo enfoquen directamente a él, porque es básico lo que está diciendo en este momento. Y mire, Renato, definitivamente, si 6 de cada 10 hondureños están con ese tema, por supuesto, de que no creen en los partidos políticos, cuando usted hace una pregunta, nosotros hicimos un análisis comparativo, ¿no? Hablo de Macrodato Gobay, hizo un análisis comparativo de datos relevados en noviembre de 2023 versus datos de hace 3 semanas aproximadamente, ¿no? Y efectivamente hay datos que coinciden, es decir, 44% de la población hondureña sí votaría por un aspirante a la presidencia de la República que fuese candidato independiente. 44, sí y solo 44,6 para ser más exacto, ¿no? Sí y solo sí se enfoca en temas relevantes que requieren los hondureños que se puedan solucionar, ¿no? El tema, por supuesto, el tema económico es fundamental, ¿no? Es, creo que, uno de los factores determinantes. Y aquí nace una frase fundamental, ¿no? Economías fuertes, Renato, son sinónimo de familias fuertes. Así es. Entonces, si usted no hace un enfoque en la economía como tal, muy difícilmente puede generar un cambio y una transformación real en el país. Ahora, dentro de todo, y en función de la pregunta que usted me estaba haciendo,
a mí me queda claro muchísimas cosas, no solamente de este programa, sino de otros análisis que usualmente hacemos sobre escucha social y otros temas que evidentemente se hace uso de nuevas tecnologías para poder escuchar lo que la gente está pensando, lo que está diciendo. Y es que me queda evidente, ¿no?, que si desde el punto de vista ideológico, como estábamos hablando con don Nelson, ¿no?, me queda sumamente claro que al menos en este país una persona no se acuesta siendo socialista y se levanta liberal. Así es. Eso no es de la noche a la mañana. Así es. Ese es un proceso. Entonces hay que tener mucho cuidado con, las personas que pueden tener ese derecho y esa voluntad de querer participar, ¿no? ¿Por qué ese descontento se ha incrementado? Y lo hemos dicho gráficamente en este mismo programa. Cuando la presidenta llega al poder, aún el 27 de enero de 2022, tiene 63,4% de aprobación presidencial. Es decir, la esperanza puesta en ella de parte de un alto porcentaje del pueblo era bastante favorable, pero eso se fue deteriorando conforme el tiempo fue transcurriendo. Eso también hay que mencionarlo. Entonces, ese descontento al interno de Libre, que representa más o menos un 33.33% de la población dentro de Libre, abre los espacios para que dentro de ese mismo partido o fuera de él, figuras que más o menos coinciden con los lineamientos de esos estatutos, que ahí sí coincido con usted, en su mayoría no los conocen, porque no leen, porque no les gusta leer, o porque tienen aversión a la lectura, o porque tienen desconocimiento total de lo que se dice en los estatutos. Indistintamente de eso, tienen el descontento y se van, ¿no? Y nacen estas posibilidades. Digamos, centro, izquierda, no sé cuál va a ser la categoría en la que don Nelson se va, digamos, ya se lo vamos a preguntar, ¿verdad? Básico. Pero van a ser también la posibilidad. Cuidado con la respuesta. Mira, no se te olvide lo que estás diciendo. Nunca. Sí. Yo no sé. Solo permíteme. Mira, ayer Marlon me dijo, cuando Rixi manifestó en Frente a Frente, Fidel Castro, creo en ese liderazgo, desde la visión de Marlon, Rixi fortaleció su imagen en el electorado. Pero, miren, hay otra versión de ese tema. Por eso, le digo a Nelson, lo que nos va a decir en este momento puede ser histórico. Nelson, ¿dónde se clasifica doctrinaria, filosófica e ideológicamente? ¿En el centro izquierda? ¿En el centro izquierda un poco más radical? ¿En el socialismo del siglo XXI? ¿En el Partido Comunista ilegal en Honduras? ¿Dónde se clasifica Nelson Ávila? Ok, la respuesta en unos minutos. Disculpa que te interrumpí, pero tú me abriste la puerta para reflexionar sobre eso. Y por supuesto que es importante, recuerde lo que acabo de mencionar. Usted no se acuesta siendo socialista y se levanta liberal. Eso es un proceso que puede llevar tiempo. O a la inversa. Y el ejemplo claro, desde el punto de vista económico, fue Hayek, ¿no? Fue un economista socialista hasta cierto punto, hasta que descubrió a von Mises y se dio cuenta precisamente que la ruta correcta era de las libertades económicas. Yo quisiera intervenir muy rápidamente porque esa gente que está ahí, solo quiero mencionar. Solo que termine, un minuto, termina Calix e intervienes tú, Alan Escobar, y luego a don Francisco Helguera, que no lo hemos escuchado. Si usted analiza a los hondureños que están en Nueva York, en New Jersey, en Houston, obviamente, en todo lo que tiene que ver con Texas y en la Florida, usted puede determinar cualquier cantidad de data sobre lo que piensan los hondureños, no solamente los que están allá, sino sobre la situación de este país en términos generales. Y todo apunta a un fuerte impacto de la situación económica. Es decir, esa es una de las principales razones por las cuales un candidato, sea del Partido Liberal, del Partido Nacional o inclusive de Libre o de otro partido o alguien independiente, es un tema que se debe abordar sí o sí. Recuerda lo que le dije, definitivamente, Renato, economías fuertes son sinónimo de familias fuertes. Mientras no le apuntemos a eso, vamos a tener más migrantes allá, de todo tipo, no solamente de los que salen en caravanas, sino de medio y alto nivel académico, que no van a querer regresar al país. Y esa es una realidad que la diáspora desde ya está analizando. Mire, dentro de poco, el 3 de octubre, se va a generar un congreso muy importante recabando data precisamente de hondureños y se va a llevar a cabo en la Florida. Y eso es muy importante porque va a ser un impacto
mediático de carácter no solamente a nivel latinoamericano, sino mundial, por el impacto que va a generar justamente ese congreso allá en la Florida. Y eso no es poca cosa, porque usted acaba de dar algunos datos. Hay un montón de hondureños que no van a poder votar por X o Y razón. ¿A quién no le conviene que voten esos hondureños allá? Esa diáspora. A ver, ¿dónde están los datos reales? Somos 1 millón, 1.5, 2 millones de hondureños. ¿Dónde está la data? ¿Quién está investigando realmente sobre el comportamiento, el pensamiento y los sentimientos de los hondureños allá y de sus familiares? Y los de segunda generación y los de tercera generación que ya no quieren regresar a este país. Este país tiene opciones bárbaras para poder crecer desde, Renato, las libertades económicas. Si no se apunta a eso, vamos a seguir viendo y comiendo pan con lo mismo. Alan Escobar. Sí, mire, tenemos décadas hablando sobre ideologías políticas. Creo que es momento de replantearnos. Lo único que nos ha dejado es el tema de qué sector estás ubicado. Es una división tremenda, muy dañina. Y hay que ser sinceros. En este país no hay socialistas, en este país no hay comunistas, en este país no hay de derecha, no hay capitalistas, en este país han habido políticos corruptos que han gobernado este país. Es la única ideología que ponen en práctica. La corrupción. Y eso creo que todos somos testigos. Ya aquí que no nos vengan con esos cuentos de camino real, de las ideologías de izquierda, de derecha. El hondureño necesita, no de ideología, necesita de acciones. De acciones, Renato. Nosotros necesitamos un presidente comprometido, que no llegue esperando a los 3 días de haber tomado posesión, esperando ver cómo va a manipular el sistema para volverse a reelegir. Sí. Eso es lo que hemos tenido en los últimos años. Bien, muchacho, bien. No nos dicho. Dicen eso, Renato. No nos dicen eso. Y eso es que, mire, se repiten tanto mentiras y mentiras y escenarios que la gente se las termina creyendo. Y al extremo, Renato, que la realidad que vive día a día el hondureño la pasa por desapercibido ante el discurso que le están metiendo todos los días a través de redes sociales y en sus participaciones estos politicoides de las cúpulas. Porque quiero aclarar esto, Renato. Cuando nosotros nos referimos en estos términos a los partidos políticos, nos referimos a las cúpulas que no representan a los nacionalistas, Renato, que no representan a la gente de Libre y que no representan a los liberales. Yo conozco, porque a mucha gente que son nacionalistas, que son liberales, que son de Libre, son personas excepcionales, que nunca han estado en un puesto de gobierno, que ellos votan por cualquier cosa, pero no porque ellos quieran que lleguen a robar o porque lleguen a hacer lo que llegan a hacer al poder. Estas personas han sido manipuladas. Hoy se les presenta una nueva opción. Y yo le digo, amigo nacionalista, liberal y de Libre, déles un escarmiento a estos jodidos. Si usted ama su partido, déjelos por fuera del poder una vez. Y usted se va a dar cuenta que se van a replantear porque estos siguen actuando así gracias a que la gente los sigue apoyando una y otra vez a pesar de lo que hacen, Renato. Y mira que no está hablando contra la institucionalidad de los partidos políticos, sino de las cúpulas e intereses que se manejan en la institucionalidad. No está contra la institucionalidad. Juventud millennial. Absolutamente no. A ver, Renato, pero no se trata únicamente de generalizar toda la cúpula. Obviamente, y le doy otro dato, es muy cierto, se pierden según el CNA cerca de 90.000 millones de lempiras en corrupción. Sí. La pregunta es anualmente. La pregunta es desde los Estados Unidos. La pregunta es hacia dónde va, quién lo tiene, por supuesto. Esa es una pregunta que necesita muchísimas respuestas, ese es un hecho, ¿no? Yo, evidentemente, voy a seguir defendiendo las aspiraciones hacia una democracia plena, una democracia liberal. Eso va a ser una postura que voy a tener indistintamente de lo que sea. Pero, ¿dónde colocas expresiones como la de este migrante? ¿Dónde ubicas a este migrante, Alan Escobar? Y luego voy con Alguera. ¿Dónde lo ubicas? Su pensamiento que refleja decepción, frustración, y me imagino que tuvo que irse porque no encontró opciones en el país. Es muy sencillo. ¿Dónde lo ubicas? Muy sencillo. Le gusta el capitalismo, le gusta vivir bien, quiere una mejor calidad de vida para él. Sonó bien fuerte eso, le gusta el capitalismo. Pero por supuesto, no, Renato. Ahí está, quiero aclarar eso. Es que el que una persona busque vivir dignamente no es porque le gusta el capitalismo, mi querido amigo Carlos Cali, con mucho respeto. Bueno, a mí me hicieron una pregunta, ¿verdad? Yo respondí en ese tú tienes sentido, tu opinión, dale. ¿verdad? Y en Tú ese tienes sentido, tu opinión. Mi percepción es que obviamente quienes aspiran a vivir mejor buscan un estadio de vida, una calidad de vida donde sus familias, donde ellos puedan tener salud, puedan tener educación, tienen una economía mucho mejor
Y esa es una de las razones por las que la gente se va, indistintamente, Renato, del nivel académico o socioeconómico que tenga. Cada quien desea aspirar a más y a mejor. Tienen derecho. Entonces, yo creo que esa es la razón. Muchas de estas personas, incluyéndonos, a ver, si nosotros no estuviéramos bien o tratando de hacer las cosas bien en este país, los 4 que estamos acá estuviéramos en Suiza, posiblemente en una parte del sur de la Argentina, ¿no? En Bariloche, no tendría ningún problema en estar allá, ¿no? O en Bélgica, o estaría en cualquier otra parte. Pero definitivamente yo estoy acá porque creo, Renato, que sí se pueden hacer las cosas bien desde este país y se pueden transformar. Si no, yo me iría. Y por supuesto, con mucha razón, a ver, comprendo el sentimiento y la razón por la cual muchos de nuestros hondureños se fueron allá y por qué sufren muchas de las familias y todos los problemas sociales que tenemos a raíz de eso. Y yo quisiera que regresaran muchos de ellos, pero para eso necesitamos, por ejemplo, una ley de repatriación de cerebros, por ejemplo, una ley que permita obviamente que muchos de los hondureños de diferentes niveles, sus hijos, los que ya son ciudadanos estadounidenses o españoles, donde estén, encuentren en este país las mismas condiciones, Renato, que encuentran ahí. Solo quiero cerrar con algo y me permite el ciudadano que está allá, ¿verdad? Alan Escobar y Francisco Helguera, que se preparen, que ya vamos no con lo él. había visto. Sí. Mira, Renato, un ejemplo muy claro de una anécdota que recientemente me comentaban. Un señor viaja a España con su hijo de vacaciones, clase media, media alta en este país, ¿no? Lo primero que el hijo le dice cuando regresa a Honduras, papá, ¿por qué en nuestro país no tenemos lo mismo que acabamos de ver en Madrid? Esa es la pregunta, ¿no? Sí. Esa es la pregunta. Y el tipo, o sea, no entiende cómo, ni haya la forma de cómo responderle, por qué no encuentra en su país, en Tegucigalpa, lo mismo que este niño acaba de encontrar en Madrid. ¿Cuántos años tiene el niño? 6 años. Renato. Entonces, cuando usted ve eso, cuando usted escucha estas cosas, cuando usted ve cada vez cercos más altos, problemas de inseguridad, cuando ve un montón de gente mendigando por todos lados y no hay un programa de apoyo para toda esa gente, que ojo, yo no estoy de acuerdo en lo absoluto en el asistencialismo, sí creo que debe generarse oportunidades. Y el Estado, sí, Renato, yo ahí sí coincido con él, el Estado realmente es nuestro enemigo, sí, como lo escuchamos, porque el Estado, si facilitara las oportunidades para que tuviésemos mejores empresas, con mejores condiciones, con una carga impositiva más baja y por supuesto tuviéramos otras rutas de desarrollo, esta cosa sería totalmente distinta. Yo solo marco una diferencia, porque como estamos aquí deslindando la real definición de los conceptos, Estado, pero tú eres Estado, como elemento del Estado, población. No, yo diría élites políticas hechas gobierno. Así es. Élites políticas hechas gobierno. Así es. Bueno, pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Les digo algo. Alan Escobar. Voy a leer con 10 apellidos. No, mira, ya me aceptó Nelson que el error fue de él cuando transmitió el nombre a nuestro productor Carlos Andino y yo tripliqué el error. No, Alan Escobar. Cuando él dice, estoy tan harto ya de que Honduras siga debatiendo entre izquierda y derecha, que yo lo que quiero es un liderazgo honesto, corrupto, que genere prosperidad en mi país, dice. Pero claro, yo siempre me gusta, para entenderlos, que me ubiquen dónde están ubicados ellos. Por eso es que le pregunto a Nelson, ¿dónde está ubicado Nelson? Y ya la respuesta está pendiente. Pero te entiendo, Alan. Estaba listo en el segundo inmediato. Yo sé. Te entiendo, Alan, cuando tú desde Dallas dices, estoy harto de ese debate en Honduras, izquierda, derecha, centro derecha. Quiero prosperidad, quiero un liderazgo honesto para Honduras que genere prosperidad. Renato, si le diéramos el 50% del debate que le damos a la izquierda y a la derecha a solucionar los problemas de este país, estaríamos 100 años luz de diferencia. Qué bien. Francisco Helguera. Francisco, no lo hemos escuchado. Es la hora suya, es el minuto suyo, Francisco Helguera, y que tendrá muchos minutos más. Adelante. Sí, mira, Renato, voy a aprovechar, no voy a desaprovechar este momento para hacerle un llamado al Consejo Nacional Electoral
que nosotros, el Partido Migrante, le cumplió en tiempo y en forma. 2 meses antes del llamado a las elecciones internas, nosotros presentamos toda nuestra documentación. Nos pedían 10 departamentos, les presentamos 14. Nos pedían 36,000 firmas, les presentamos 41,000 firmas. Nos pedían 150 municipios, les presentamos 178 municipios. Así es que les cumplimos en tiempo y en forma para que el Consejo Nacional Electoral nos cumpla con algo que la Constitución nos da, como es la formación de un nuevo partido político. Mira, nosotros ideológicamente, el Partido Migrante Hondureño, ideológicamente, nosotros no somos de izquierda y no somos de derecha. Nosotros nos mostramos en el centro, en la democracia real y verdadera, donde hay oportunidades para todos los hondureños. Yo tengo 41 años de vivir en Estados Unidos, manejo 2 empresas en Estados Unidos. Manejo una empresa de construcción de bienes y raíces y manejo Donald Chad Bakery. ¿Por qué, por ejemplo, llegué a Estados Unidos y aquí pude lograr mis sueños? Porque a mí me hubiera encantado realizar mis sueños en Honduras, pero no lo pude hacer. Pero tenemos la capacidad, miles y miles de hondureños. Nosotros tenemos una base ahorita de hondureños que tienen negocios aquí en los Estados Unidos que rebasa los 600 negocios de hondureños. Entonces tenemos toda la capacidad, lo que hemos aprendido en este país lo queremos llevar a Honduras. ¿Por qué, por ejemplo, el gobierno no nos hace parte a nosotros? Si está tratando de construir un tren interoceánico, ¿por qué no nos hace parte a los migrantes? ¿Por qué no nos venden parte de esos proyectos? Porque hay muchos hondureños que tienen capacidad. Entonces, nosotros como Partido Migrante Hondureño, una de las prioridades que nosotros llevamos es el voto universal, en que podamos votar y ser votados. No solamente en el término presidencial, sino que nosotros podamos escoger a nuestros alcaldes municipales, a nuestros diputados, que podamos votar y ser votados. Esa es una de las expectativas que llevamos. Y otra de las cosas que lo tenemos bien claro, en los primeros 30 días de gobierno, nosotros vamos a pedirle a Naciones Unidas que queremos la CICI. Y también pedirle a Naciones Unidas hacer que todos los hondureños tengamos las mismas prioridades, los mismos derechos que tienen las élites en Honduras. Entonces, el Partido Migrante Hondureño tiene mucha fe en nuestro pueblo, mucha fe en gente honesta, en gente derecha. Por eso nosotros estamos 100% con el doctor Nelson Ávila, porque es el hombre idóneo, es el mejor candidato que tiene Honduras para sacar ese país adelante. Le quiero decir a Honduras en este momento, con la pantalla plena para Francisco Alguera, con la pantalla plena para este hondureño que tiene 4 décadas, más de 4 décadas de vivir en los Estados Unidos. Ahí lo miran. En 3 ocasiones ha sido seleccionado como el empresario del año. En Kentucky. En Kentucky. Orgullo nacional. Miren este hondureño que ven en pantalla, ¿ven? Este hondureño que ven en pantalla ha sabido cómo crear riqueza, pero le duele que el país no genere riqueza, sino que año tras año se empobrece más. Y da ese salto y dice: yo en 4 décadas con esfuerzo en Estados Unidos he generado riqueza y di el salto cualitativo para vivir bien y mi familia, pero no quiero que mi otra familia que dejó allá en la frontera sur, abajo de México y Guatemala, sigan viviendo en pobreza. Y dice: tengo que atreverme a imaginarme un liderazgo político y una nueva generación de políticos para mi país. Quiero destacar eso de Francisco Alguera. 3 años
3 años, Francisco. Cuénteme, en un minuto, cuénteme cómo en Estados Unidos a este catracho se le ha reconocido ese espíritu empresarial que él dice, quise desarrollarlo en Honduras, pero no pude, me frustré, me decepcioné y tuve que huir de Honduras. Y ahora todos los beneficios que él ha alcanzado quiere devolvérselos a Honduras en una lucha política y democrática, no imponiéndola, en una lucha política y democrática. Francisco, entienda y reciba esto como un pequeño homenaje de los hondureños que reconocemos a quienes han dado ese salto cualitativo, ético, moral y empresarial y espiritual. No, bueno, ahí me metí en otro rollo porque no sé cuál es su vocación espiritual. Por favor, adelante, vamos con usted. No, muchísimas gracias, Renato, por ese reconocimiento. Mira, para serte sincero, mira, estamos tratando de montar un negocio en Honduras. Y sabes que por ejemplo, ¿cómo le llaman? El permiso ambiental. Lo hemos pedido y nos está costando un montón de tiempo para que nos contesten. Aquí en Estados Unidos, yo le garantizo, y se lo digo a quien quiera, es mucho más fácil abrir un negocio, emprender un negocio en los Estados Unidos que en Honduras. Estamos tratando de abrir espacios en Honduras, tratando de hacer inversiones en Honduras, pero es bien complicado. Rapidito te voy a decir algo. El problema de Honduras, la inseguridad, yo digo que es el primer problema que hay que atacar en Honduras, la inseguridad en Honduras. Tengo unos compañeros que son del departamento de Comayagua que trabajan con nosotros. Estos compañeros montaron una ferretería en Honduras. Se les hizo un préstamo, nuestra empresa les hizo un préstamo para que estos compañeros emprendan un negocio en Honduras. ¿Sabes qué pasó? Les quemaron su ferretería porque no pagaron. Esta gente tuvo que venirse para Estados Unidos huyendo. Entonces, esta gente ya no viene por problemas económicos, vino por problemas de seguridad. Y hay miles de hondureños que no están viniendo por problemas, buscando otros países, no por problemas económicos, sino que por problemas de seguridad. Entonces, necesitamos atacar la seguridad, necesitamos que sea un país al estilo... por ejemplo, El Salvador, que ha logrado una seguridad equitativa en El Salvador. Entonces, necesitamos atacar nosotros la inseguridad que hay en nuestro país. Nosotros le vamos a pedir a Naciones Unidas, le vamos a pedir una auditoría forense internacional para meter preso a todos los corruptos políticos hondureños, a meterlos presos sin derecho a fianza. Se necesita que darle otra imagen a este país, porque necesitamos que un país como Honduras, con tanta belleza, con tanta riqueza, y míralo donde lo tienen ubicado en este momento. Así es de que le pedimos al pueblo hondureño que nos dé la oportunidad, que crea en nosotros, para poder sacar ese país adelante. Y se les digo y les repito, nada de izquierda y nada de derecha, que esas son las ideologías que tienen enfrentado a la comunidad internacional latinoamericana y en este caso a nuestro pueblo hondureño. Por eso nosotros no vamos con ninguna ideología. Fíjense, fuera de la inseguridad, ¿saben qué dijo él? Él habló de la simplificación administrativa, añales. Me han salido arrugas hablando de la simplificación administrativa porque nos los prometen 4 años. Y estos hondureños siguen teniendo problemas para montar una empresa en Honduras. Nosotros tenemos la propuesta ya. Me habla de eso. ¿Sabe qué? Exactamente. Después de la pausa. Perfecto. Me habla de eso después de la pausa. Adelante. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a IPSA. Calidad e innovación transformando tu oficina. Hoy en tu nota es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes.
En su pantalla, el portal tunota.com destaca en su principal portada Lloro, donde el narco manda, la violencia castiga y el miedo reina. Usted puede ingresar a cualquiera de estas noticias para estar informado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Otra noticia que destaca tunota.com: por violencia doméstica, 122 hondureños han sido detenidos en lo que va de 2025. Ingrese al portal tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Escribe un televidente: el problema no son los partidos, el problema viene con los políticos. Su motivación no viene con desarrollar al país, esta se origina en su beneficio personal vía dinero, influencia, poder o protección. Mientras no haya una división real de poderes, Honduras seguirá igual. Gilda Batista escribe: el doctor Nelson Ávila es un buen hijo de Honduras. Hay democracia en Honduras, por lo tanto se le debe permitir la inscripción de su partido. Volvemos con Frente a Frente gracias a Venza. Despierta tus sentidos y llena de energía tu día con las fragancias, espuma, suavidad y protección de jabón Venza. Bueno, yo creo que este es un momento histórico para Nelson Ávila. Histórico. Él tiene una trayectoria como empleado del Banco Interamericano de Desarrollo BID, fue presidente de los empleados del BID, es un economista que nadie puede dudar de su conocimiento. Estuve también en Naciones Unidas y cuando tenía la mitad del peso y el doble de cabello, fui funcionario, ojo, por oposición. Jamás he representado gobierno. Yo he estado en Naciones Unidas, el BID y el BCE, por exámenes, por oposición. Y entré al Banco Centroamericano cuando tenía 22 años. Y aunque Alan Escobar y Francisco Alguera, desde su experiencia y triunfo como migrantes en Estados Unidos, ya no quieren más que nos sigamos matando por izquierdas y derechas en Honduras, y yo les doy la razón. Así es. Yo les doy la razón. Ellos lo que quieren es un liderazgo limpio, ya sea de izquierda o derecha, un liderazgo limpio que vele por los intereses del país, sin llevarnos a los extremos ideológicos provocando guerra, fratricidas internas. Un liderazgo de solución. Ok, pero a mí me interesa saber, filosófica, doctrinaria, ideológicamente, ¿dónde está ubicado Nelson Ávila? Son las 8:48 minutos, 2 minutos para ir a una nueva pausa comercial. Pero este momento es histórico para usted. Todos los que me conocen saben que desde que fui dirigente en la secundaria, en la universidad, como estudiante universitario, pero al mismo tiempo como profesor, combatimos siempre las dictaduras del momento. Yo soy una persona progresista, pero las personas progresistas significa que están abiertos al pensamiento de todos los demás, si no, no son progresistas, me explico. El problema de Honduras es que no es posible un debate ideológico, porque muchos que dicen ser socialistas jamás lo han sido, ni lo son, ni lo serán. Otros dicen ser liberales y no conocen la filosofía liberal, otros conservadores, etc. Hay que respetar todas las visiones. Lo único en lo que hay que ser intolerante, en mi opinión, es xenofobia, racismo, corrupción, impunidad, inmunidad y también la reproducción de la pobreza. Y el pueblo hondureño, basta de todo esto. Vaya, genere usted un debate ideológico de alguna gente y va a ver que no va a llegar a ningún resultado, por una sencilla razón. Porque en realidad para ello hay que tener formación teórica, pero sobre todo compromiso e historia. Los países referentes míos son los países más desarrollados, no los más poderosos, no los más poderosos. Entiendo. No tiene nada que ver el ser los más poderosos. Estados Unidos, China, Rusia. ¿Quiénes son los más desarrollados? No.
los más desarrollados son los países nórdicos. Los países nórdicos impusieron durante varios años, ahora ha entrado un poco en crisis, todo lo que es la teoría del bienestar. Yo como economista estoy más ligado, es diferente a Carlos, porque Carlos le veo más una posición así como libertaria, ¿no? O algo así, no sé si me equivoco, Carlos, y me disculpa si lo califico en esa área, porque él mencionó a Friedrich von Hayek, que es uno de los principales pensadores filosóficos y economistas. Yo hice una síntesis sobre el pensamiento de Hayek en un libro que escribí, que yo creo que usted lo tiene, sobre poder y política, ¿no es cierto? Pero hay que aceptar, hay muchas tesis correctas de Hayek, hay otras que no, las combato. Y en ese sentido, el pueblo hondureño lo que quiere es solución a sus problemas. Correcto. Nosotros tenemos propuestas para generar riqueza. ¿Cómo puede generar riqueza usted? Con 3 elementos fundamentales. 1, respete la institucionalidad. Y la principal institucionalidad no es esta ley electoral, es la Constitución de la República. No la tengo aquí, hay que respetarla. Primer punto. Segundo punto, haga reformas de políticas macroeconómicas, pero que contribuyan al bien común, al bienestar, no a un pequeño grupo de personas que más bien son las que generan los problemas de ausencia de riqueza. Tercer punto, simplifique procesos. ¿Sabe qué haría yo? Yo pondría en ejecución, y el primer día que tomemos posesión vamos a poner una ley que sería sintetizada en esta expresión: invierta ya, pero no haga esto. ¿Qué significa? ¿En qué se diferencia de la China comunista? Invierta ya, pero no haga esto. No lo sé. Lo que usted piensa hacer. No sé, ahí los trámites. Ahí los trámites son sencillos, bueno, invierta. Entonces coincidimos en ese plano, porque la China está lejos, discúlpeme, la China, si les parece calificarlo desde el punto de vista de la teoría, es casi una especie de capitalismo de Estado, por infinidad de razones. Luego, capitalismo de Estado. De Rusia, ¿coincides? Casi ese mismo concepto. En Rusia muchos consideran que es socialista. No, hombre, y ese es el enorme problema de la gente que no conoce o no le encanta la historia. Entonces, invierta ya, pero no haga esto. Significa, usted como inversionista llega y paga un canon, qué sé yo, no sé, 10,000, 15,000, 20,000 empiras, no sé, y automáticamente usted tiene su número de inscripción ya como inversionista y recibe lo que no debe hacer en materia laboral, lo que no debe hacer en materia ambiental, lo que no debe hacer en materia fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego usted simple y sencillamente comienza ya a operar con ese número. Y, o sea, eso lo tiene en ¿cuánto? En 2 segundos. Si estamos en plena inteligencia artificial, estamos en esa época. Y, ojo, eso lo utiliza ya como autorizado ante las instancias correspondientes. Y después, obvio, usted hace todas las gestiones. Cuando usted va a supervisar dentro de un año de operación a esa empresa, si violentó lo que a usted le dijeron que no hiciese, aplíquele las multas correspondientes. Si reincide, dele la tercera oportunidad. Si lo hace por 3 veces, elimínele la empresa, me explico. Pero es porque está violentando principios elementales. Entonces, el pueblo hondureño necesita generación de riqueza porque es la única forma como se reduce la pobreza. Y nosotros tenemos la propuesta, vamos a crear el Banco Nacional del Emprendedurismo para contribuir a financiar, vea, con $1.000 millones. A los gringos les decimos sistema de pari passu. Pari passu significa contribución igualitaria, ¿no es cierto? Nosotros ponemos $1.000 millones, a ustedes también les sale barato para que no tengan problemas en la frontera sur, porque el problema de los Estados Unidos es que en realidad han invertido muy mal muchos de los recursos. Y entonces, con $2.000 millones a un promedio de 50,000 empiras, crédito, yo no creo en los subsidios directos, no creo en esas subvenciones, no creo en los paternalismos. ¿Por qué? El paternalismo lo que crea es clientelismo. Crea personas acostumbradas a pedir y no a generar sus propias condiciones, me explico. Dele la caña de pescar, no le dé el pescado, porque lo que va a tener no es un ciudadano, tendrá un cliente. La reducción de la pobreza se hace bajo varios mecanismos, no es quitándole a unos para trasladárselo a otros, eso es lamentable. Ahora, sí, quíteselo si se lo han robado, ¿no es cierto? Perfecto, quíteselo si lo han robado. Muy bien. Y ¿qué es lo que hace usted para reducir la pobreza? Haga oportunidades. ¿Cómo hace oportunidades? Disminuya la desigualdad. ¿Cómo? Invierta en educación de calidad. ¿Cómo es posible
que en 3 años no hagamos a Honduras un país libre de analfabetismo? ¿Cómo es posible que en 3 años nosotros no hemos hecho una propuesta de reforma educativa, de calidad educativa? ¿Cómo es posible que en 3 años no hemos modificado nosotros el modelo de salud preventiva o modelo de salud familiar, que eso es lo que se conoce, para disminuir los costos, para dejar con este tipo de salud mercantil y curativa y no preventiva, que es el tema? ¿Cómo es posible que en 3 años no hemos invertido en, por ejemplo, inteligencia preventiva en materia de seguridad para disminuir la inseguridad en Honduras, hacer una verdadera seguridad democrática, no seguridad represiva? ¿Cómo es posible que no hayan entendido que hay necesidad, sí, de invertir en valores? Ojo, para disminuir la corrupción en nuestra nación, mejorar las condiciones de libertad, la construcción de una verdadera democracia, el respeto a la institucionalidad, el respeto a los derechos de la mujer, por ejemplo, en el sentido de que hombres y mujeres somos iguales. ¿Cómo es posible que no ha existido precisamente también lo que es una verdadera inversión en la administración de justicia? Continuamos con un 95% de casos insolutos en materia de justicia. ¿Por qué se ha dado eso? Porque el pueblo hondureño en realidad no es que se ha equivocado, yo creo que en algún momento se ha violentado la voluntad popular a través de los fraudes. Los traicionaron. Exactamente. Entonces, que hay necesidad de construir un Estado para todos, hay necesidad de construir una, yo diría, institucionalidad basada en ese respeto precisamente al derecho de todos. Hay derechos proporcionales y avanzo frente a cualquier pregunta que usted también me pueda hacer. Los derechos de las mayorías, sin duda alguna, son derechos universales. Hay derechos de minorías, pero los derechos de las minorías no pueden imponerse sobre las mayorías. Sí tienen los derechos proporcionales correspondientes. Entonces, ¿qué es el momento de generar ruptura con el pasado? Al pueblo hondureño le corresponde. Vean, la participación de Francisco Alguera, que es una persona que yo admiro muchísimo por infinidad de razones, y también al joven millennial, precisamente Alan Escobar. Alan Escobar. Ahí hay dos generaciones, ¿no es cierto? La millennial y tercera edad, como la que yo tengo. Perfecto, pero nosotros sí tenemos no solamente compromisos, sino que soluciones para transformar la nación. El tripartidismo descansa en pleitos, en división de la sociedad. Hay que unir Honduras para transformarla. Sintetízamelo, por favor, porque creo que hoy se ha expuesto, para que lo conozcan, Nelson Ávila. Carlos. Muy sencillo, Renato. Sí, ya voy con el corte. Consíguete 5 minutos más. Me pongo los lentes para a partir de este momento empezar a ver con mayor detalle a don Nelson. Que sea simbólico esto, porque de la misma manera que hemos estado viendo a Narria Fura, a Rixi Moncada y a Salvador Narrala, hoy abre la puerta para que observemos, validemos o tengamos suficiente data para contradecir lo que dice. Ya ha abierto las puertas para eso. Obviamente hay muchas cosas, Renato, que definitivamente no coincidimos, ¿no? Y me dices, dicen que, ¿en qué no coincides? Bueno, primero no se respondió la pregunta. Tendré 30 segundos para que me lo digas después de la pausa, porque recuerda que la esencia y el flujo de esto son los anuncios, ¿verdad? Claro. En 30 segundos, después de la pausa. Mira, centenares, lamentablemente no pudo conseguirme los 5 minutos, Carlitos, pero bueno, están pidiendo los teléfonos en Estados Unidos, un montón de hondureños migrantes, tanto de Alan Escobar como de Francisco Alguera. Ya no tenemos tiempo, pero no se imaginan la cantidad de hondureños pidiendo sus teléfonos. Traten ustedes por sus redes sociales de socializarlos. Sí, okay. Renato, mire, ¿sí? quiero aprovechar esta plataforma. Yo no la puedo 15 segundos, Alan. Sabiendo que este es el escenario más grande de Honduras en este sentido. Mi gente, el doctor Nelson Ávila va a participar en las elecciones generales y no va a participar por el Partido Libre, ni por el Partido Nacional, ni por el Partido Liberal. Va a participar en una coalición vencedora de partidos legalmente inscritos. Porque, Renato, eso quería aclararlo, no es una candidatura independiente, va a ser una coalición con partidos legalmente inscritos. Ok.
15 segundos, por favor, Cali. Sintetízalo. Definitivamente, Renato, nosotros consideramos que este país todavía tiene muchísimas oportunidades. Por eso seguimos creando empresas desde acá para que tengan impacto en Estados Unidos y en Sudamérica. Eso es GoBuy, que es nuestra nueva compañía que justamente trata de que la política sea mucho más inteligente, ¿no? Muy bien. Gracias, Carlos Cali. Gracias, Francisco Alguera. Impresionante, Francisco y Alan, lo que hacen en Estados Unidos. Gracias, licenciada Lesbia Padilla. Gracias, Nelson.